Pero bueno, vamos a arrancar con mercado de factores entonces. Bien. A ver, lo que nos pide el primer punto del práctico es que tenemos que demostrar la relación que existe entre el equilibrio en el mercado del producto y en el mercado del factor, combinando distintas situaciones. Y estas situaciones son las siguientes: competencia perfecta en ambos mercados, competencia perfecta en el mercado de bienes y monopolio en el mercado de factores, monopolio en el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado de factores, y monopolio en el mercado de bienes y monopsonio en el mercado de factores. Entonces, todos estos casos es lo que vamos a tratar de demostrar los equilibrios en cada una de estas situaciones. Generalmente, cuando ustedes llegan a esta parte de mercado de factores, lo que tienen que pensar es que ustedes tienen una función de producción, y esa función de producción va a estar en función de distintos factores. Esos factores de producción nosotros los vamos a ir a demandar a un mercado. Los mercados pueden ser de competencia perfecta, o puede haber algún único oferente en ese mercado. Entonces esa es la idea. Supóngase que mi función de producción depende de la cantidad de trabajadores. Bueno, yo voy a tener que derivar una demanda de trabajo y ver de qué manera voy a contratar trabajadores. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que vamos a ver ahora en el desarrollo de estos puntos. ¿De qué manera la empresa, o cuál es la demanda de trabajo de la empresa y cuál es la oferta de trabajo? Recuerden que detrás de la demanda van a estar las empresas. Esto recuerda el flujo circular de renta del primer modelo simple que vieron en Introducción a la Economía. Bueno, ustedes ya saben que la maximización de beneficios, ¿qué implica? Implica la siguiente igualdad. Yo voy a estar maximizando beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esta regla la habíamos derivado de plantear una función objetivo, una función beneficio, y esa función beneficio, que depende de las cantidades que produzco, derivarla, encontrar la condición, ¿cómo se llama?, de primer orden, y de esa derivada primera vamos a obtener, luego de igualar a cero, esta igualdad entre el ingreso marginal y el costo marginal. Para ver si estábamos maximizando, lo que tendríamos que verificar luego, condición necesaria y suficiente, es que la derivada segunda sea negativa, y ahí estaríamos en un máximo. Pero en principio, esta es la condición o la regla de maximización de beneficios en cualquier mercado de bienes. Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces preguntamos cuántas unidades de factores debe adquirir el oferente, el productor, para cumplir con tal objetivo, ¿no? El objetivo que sale de ahí, de esa regla de maximización de beneficios. O sea, acá de esta igualdad va a surgir una cantidad. Entonces, yo para producir esa cantidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y contratar el factor. Supongamos un solo factor del trabajo. Entonces, ¿cuántas unidades de factores puedo adquirir? Entonces, en términos generales, yo puedo afirmar que este empresario, esta persona que lleva adelante ese proceso productivo, va a contratar unidades del factor en tanto y en cuanto la siguiente unidad que contrate del factor le reporte un beneficio marginal superior al costo marginal. ¿Sí? Esto es, en tanto y en cuanto el ingreso marginal, en términos del factor, ¿sí?, sea superior al gasto marginal en términos de la contratación de dicho factor. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo voy a contratar una unidad más de factor, un L más, en tanto y en cuanto el ingreso, ¿sí?, el ingreso adicional que me genera contratar esa unidad adicional, o sea, el ingreso que me genera esa unidad adicional, sea igual al gasto marginal que tengo que hacer en el factor. Esa es la idea detrás de la contratación de una unidad más del trabajador. Supongamos lo siguiente. Supongamos que estoy en una situación en la cual tengo 10 individuos, y esos 10 individuos me generan un producto de 100. Entonces, contrato 2 trabajadores más, y la producción se me incrementó a 110.
¿Los contrato a esos dos trabajadores, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Por ejemplo, Ignacio, ¿qué te parece? ¿Contrato a esos dos trabajadores o no? Contraté dos trabajadores, el producto se me incrementó en 10. ¿Qué dirías? Si querés decir algo, si no, Sí, los contrato para maximizar más beneficio. pero pará, tenés toda la información para decir, ahí que sabemos, ahí sabemos que el incremento de la producción, como consecuencia de haber incrementado en 2 unidades en este caso, la cantidad de trabajadores es, ¿cuánto fue el incremento de producción? Pasamos de 100 a 110, incremento de producto 10. ¿Cuánto incrementamos los trabajadores? 10. ¿Qué es 5? Esto que está acá. ¿Qué es esto 5 que puse acá? ¿Qué es el 5S? Es el incremento de la cantidad, como consecuencia de incrementar la cantidad de trabajadores. ¿Qué es eso? Básico, producción de corto. Eso es el producto marginal del trabajo. Yo no puedo decidir por el producto marginal todavía. ¿Qué tendría que ver? ¿Qué información adicional me estaría faltando para poder llevar a poder decidir si los contrato o no los contrato? Bueno, en principio tendría que saber, a ver, este producto marginal son las cantidades adicionales que se me genera la contratación de esos trabajadores. Yo a ese producto marginal lo tendría que multiplicar, en principio, si estoy en una situación de competencia, por el precio del bien. Entonces, ¿acá qué tengo ahora? Si yo multiplico el precio del bien, los pesos que me da, ese que me genera el bien, estos son pesos por unidades. Y este producto marginal, ¿en qué está dado? En unidades. Quiere decir que acá voy a tener pesos. ¿Qué son pesos? Estos pesos que generé acá. ¿Qué son estos pesos? Estos El costo. sería, digamos, el ingreso que me genera, ¿sí? El incremento de ingresos que me genera la contratación de ese trabajador, ¿sí o no? Lo podría escribir de esta manera. ¿Cuánto se me incrementaron los ingresos totales como consecuencia de haber contratado a ese trabajador adicional, o esos trabajadores adicionales? En este caso, ¿cuánto sería eso? Y decirme cuánto vale el precio primero, me tendrían que decir. Bueno, el precio es 2 pesos por unidad. Entonces tengo 5 unidades por 2 pesos, me está generando un incremento de ingresos de 10 pesos. Contratar esos dos trabajadores. O sea, no solamente tienen que ver las cantidades, la productividad marginal, sino también el precio que voy a cobrar en el mercado por esas cantidades generadas adicionales. Entonces, lo que genero de ingreso adicional, o como dice acá, el ingreso marginal en términos del factor, ingreso marginal es esto, en términos del factor, es el incremento del ingreso total en términos del factor, en términos de L. Generé 10. Bueno, ¿los contrato o no los contrato? ¿Y ahora qué opinas, Tiara? ¿Los contrato o no los contrato? Te faltaría saber el costo marginal. Ah, el gasto marginal. Perfecto. El gasto marginal es el salario para los 12 W. Les pago, vamos a suponer que les pago 2,5 cada uno. 2,5 a cada uno. ¿Cuánto contraté? Vamos a suponer que el salario es 5 directamente. ¿Ah? Claro. Me generan 10 pesos, ¿sí? Y les tengo que pagar 5. En total les tengo que pagar 5. Vamos a volver para atrás. Le voy a pagar en total 5. ¿Ah? Pago 5. Entonces, si comparo 10 contra 5, 5 sería el gasto marginal. Ups. Bueno, se fue todo para atrás. No importa. ¿Quedó claro entonces el ejercicio? O la idea. Yo tenía, me generaban 10 pesos, lo comparo con los 5 pesos del salario que le tengo que pagar. Y esto es lo que me generaba. Era lo que se me incrementaban los ingresos como consecuencia de incrementar la cantidad de trabajadores. Y eso ahora esa ecuación va a recibir un nombre, ¿no? Esto es el gasto marginal en los factores, en el factor F. Bien, entonces, fíjense, cuando hablo del factor trabajo, esto es lo que vimos recién, lo que se incrementa la producción por incorporar una unidad adicional del factor es el producto marginal. Y lo que se incrementa el ingreso total por vender una unidad adicional es el ingreso marginal. Por ende, en una situación donde
yo quiero determinar cuánto es el incremento de los ingresos como consecuencia de contratar un trabajador más, ¿sí? En un caso genérico, general, esa función va a venir dada por el producto marginal del factor multiplicado por el ingreso marginal. En el caso que yo estaba viendo recién, el ingreso marginal era igual al precio del bien porque estaba suponiendo qué supuesto fuerte estaba haciendo. ¿Qué supuesto tenía en la cabeza que lo dije? Que yo puse precio del bien y no puse ingreso marginal. Estaba suponiendo competencia perfecta en el mercado del bien. No tenía poder de monopolio. Por eso el precio era igual al ingreso marginal. Entonces, esto que está acá abajo, lo que está acá abajo, es la... ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Usted dígame, ¿qué es esta función que está acá abajo? Esta es, ¿qué función? En el mercado del factor. Esta es la función de demanda en el mercado del factor. ¿Es la demanda de quién? Del empresario. La demanda del empresario es el ingreso, es el ingreso, ¿cómo se llama? El ingreso del producto marginal, del factor. ¿Sí? ¿Queda claro? El ingreso del producto marginal del factor es la demanda para un empresario, ya sea competidor. Si es competidor, esto lo voy a reemplazar por el precio del bien. Y esto lo vamos a llamar después, vamos a ver, que es la valoración que van a hacer los consumidores, esto lo vamos a llamar valor del producto marginal del factor. Y si no, lo vamos a llamar ingreso marginal del factor. Y esa tiene que ver con la demanda del factor, en este caso trabajo. ¿Qué tengo? Vamos a graficarlos. Tengo el ingreso del producto marginal del factor es el producto marginal por el ingreso marginal. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Recuerden, el ingreso del producto marginal es cómo se incrementan los ingresos totales como consecuencia de incrementar las cantidades contratadas de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Supongamos que tenemos esta función, una función lineal, que tiene pendiente negativa. Entonces, fíjense, vamos a graficar en este plano de pesos y trabajo, cantidad de trabajadores, voy a graficar esta función que tenemos acá. Esta es la función que voy a graficar. Que dije que era la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la grafico? En este caso genérico, donde tengo una ordenada al origen A y una pendiente de B. La voy a ver, si L vale 0, ¿cuánto vale el ingreso del producto marginal? O la demanda de este empresario. Vale A, es este punto que aparece acá, la ordenada al origen. En cambio, cuando el que es 0 es el ingreso del producto marginal, fíjense que la cantidad de trabajo que lo hace 0 es la ordenada al origen sobre la pendiente. Y eso es este punto acá en la abscisa al origen. Uno de los dos puntos y ahí tengo la curva de demanda. Esto lo que muchas veces no pueden responder en un examen final. ¿Sí? Esto es la curva de demanda de este productor que, dada la función de producción, va al mercado de factores a contratar trabajo. Y esa es la demanda para el caso genérico. Todavía no dije si es competencia perfecta o si es monopolista esta persona que produce en el mercado del bien. Entonces el productor, ¿qué valoriza? Valoriza la productividad del factor, pero relacionándola ¿con quién? Con los incrementos que le reportan el ingreso total. Reitero. Este productor la valoriza, ¿sí? La productividad marginal del factor, esto que está acá, ¿ven cómo lo valoriza? El productor valoriza la productividad marginal, pero en relación ¿a quién? A los incrementos que le reporta, ¿en quién? En el ingreso total, o sea, en el ingreso marginal. En competencia perfecta, este ingreso marginal es el precio del bien. Y el monopolio, ya sabemos que el precio es distinto al ingreso marginal. Por eso acá tenemos que dejar el ingreso marginal. Pero si sabemos que la situación es de competencia perfecta, reemplazamos directamente por el ingreso, por el precio del bien. No confundan esto nunca. En la curva de demanda siempre viene el producto marginal, ¿sí? O sea, la productividad del trabajador, las unidades adicionales que me generan esos trabajadores, y ahí vamos a multiplicar, o bien por el ingreso marginal, si estamos en monopolio, si somos monopolistas, o bien por el precio del bien si somos competencia perfecta, competidores perfectos que tomamos el precio del bien como dado, somos tomadores de precio. ¿Ahí vamos?
Bien, ahora vamos a ver el lado de los consumidores. También van a valorizar esa productividad, pero ahora no la van a relacionar con los incrementos que le generan en los ingresos, sino en la utilidad que derivan del consumo del bien, ¿sí? Y esa valorización viene dada por el precio que ellos pagan por el bien que van a consumir. Entonces se incorpora este concepto, el concepto del valor del producto marginal. ¿Qué es el valor del producto marginal? Es el precio del bien por el producto marginal del factor. ¿Queda claro entonces cómo lo valora un empresario y cómo lo valoran los consumidores? En esta valoración de los consumidores, fíjense, aparece este concepto de valor del producto marginal. Eso es lo que lo valoran. ¿Sí? Es el precio que pagan por el bien por las cantidades adicionales que generan con ese bien. La productividad marginal. Bien. Vamos a graficar esta función del valor del producto marginal. Recuerden, precio del bien, ¿sí? No se olviden nunca eso. Entonces tengo, supongamos, una forma genérica, una ordenada al origen y una pendiente, C y D. Nuevamente, en el plano pesos y L, voy a graficar esta curva de valor del producto marginal. Si la cantidad de trabajo de contrato son 0, tengo la ordenada al origen, y la ordenada al origen vale C. Y si el valor del producto marginal es 0, la cantidad de trabajadores que hace que ese valor del producto marginal sea 0 es L sobre C sobre D. Y esta es la abscisa al origen. Uniendo, ahí tengo la curva del valor del producto marginal. ¿Está claro? Entonces, si el mercado funciona en condiciones de competencia perfecta, el valor del producto marginal, esta curva negra que está acá, esta curva negra va a ser igual al valor del producto marginal y también va a ser igual a la curva del ingreso del producto marginal. Eso cuando es competencia perfecta. La valoración que hacen los consumidores y la valoración que hacen los productores es la misma. ¿Queda claro? ¿La valoración de quién? De esta productividad marginal, ¿no? Ya sea tanto en el caso del valor del producto marginal como en el ingreso del producto marginal. Claudio, entonces uno lo valoran los que compran y otros los que venden. Lo que venden, exactamente. Bien, y ahora vamos a ver el gasto. Ya vimos el lado de la demanda, vamos a ver el lado del gasto. Porque yo tengo que comprar factor. El gasto total es fácil. ¿Cómo lo calculan el gasto total? Precio por cantidad que contrato. Ese es el gasto total en el factor. Precio del factor, el precio que pago, el PL. PL también lo pueden encontrar muchas veces como W chiquita. Esto viene de la abreviatura de inglés de wage, que es salarios. Bien, entonces, fíjense, el gasto total sería el precio del factor por la cantidad que contrato del factor. Ahora, yo puedo encontrar el gasto marginal en el factor. Es lo que se incrementa el gasto total como consecuencia de adquirir unidades adicionales del factor. Son esos dos conceptos con los cuales vamos a trabajar. ¿Sí? Ese es el gasto marginal. Entonces, este gasto marginal va a tener distintos comportamientos. Por ejemplo, vamos a suponer una situación donde yo tengo cantidad de trabajo, vamos a suponer que acá tengo el precio, y tengo un gasto marginal de este tipo, un gasto marginal constante. En esta situación donde a medida que contrato más de trabajadores se sigue pagando lo mismo, o el gasto marginal es el mismo, ¿sí? Entonces en esta situación donde es paralela al eje de las abscisas, vamos a suponer que es, o vamos a estar presente en un caso de competencia perfecta. Entonces, esta función de gasto marginal, que puede ser constante o puede ser creciente, ¿de qué va a depender? Dependerá del poder de mercado que exista en el mercado del bien de la persona que contrata el factor, del empresario. Puede ser monopolista, monopsonista. Es el carácter el que está ofreciéndolo, ¿no? Bien. Este gasto marginal en términos continuos es una derivada. Acá lo pusimos en términos incrementales y acá lo pusimos en términos ya en términos continuos. Esto es para términos discretos y esto para términos continuos, la diferencia entre ambas formas de expresar el gasto marginal. Muy bien. Si tenemos un gasto marginal constante, es fácil, ¿sí? Entonces vamos a suponer este caso en donde vamos a tener un gasto marginal constante, en este plano, gasto marginal constante, y teníamos una curva de demanda dada por esta curva de ingreso del producto marginal. Entonces, fíjense,
Esa es la situación del mercado en la cual tenemos demanda de trabajo y oferta de trabajo. Fíjense que la curva de ingreso del producto marginal era igual a la curva del valor del producto marginal en el caso de que exista competencia perfecta en el mercado del bien. En el equilibrio, cuando igualemos el gasto marginal con el ingreso del producto marginal, esa es la condición de equilibrio del mercado de factor. Reitero, la condición de equilibrio en el mercado del factor es el ingreso del producto marginal, siempre va a ser este, ¿no? La condición de equilibrio. El ingreso del producto marginal es igual al gasto marginal. Siempre estamos hablando del factor L, en este caso. Y ahí vamos a determinar entonces las cantidades que vamos a contratar de factores. Entonces, contratamos en tanto y en cuanto el ingreso del producto marginal se iguale con el gasto marginal. ¿Qué quiere decir esto? Voy a contratar trabajadores en tanto y en cuanto el ingreso total adicional que se me genera por contratar esa unidad adicional sea superior al costo total o al gasto total adicional que tengo que erogar para contratarlo a ese factor. Y esa es la cantidad L estrecha que aparece en el gráfico. Bien. Entonces teníamos la situación de gasto marginal constante. Vamos a ver ahora un gasto marginal, una oferta creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que yo contrato más trabajadores, el incremento del gasto total en ese factor, a medida que contrato más L, es creciente. Esta es esa recta que aparece ahí. Gasto marginal. Fíjense que teníamos nuestra curva de demanda de factor, dada por el ingreso del producto marginal. Nuevamente, igualando ambas curvas, obtengo las cantidades que voy a demandar del factor en esta situación. ¿Sí? Entonces se tienen que contratar unidades hasta tanto y en cuanto el ingreso que me genera contratar esa unidad adicional, el ingreso adicional, sea igual al gasto marginal, el gasto total adicional que tengo que erogar para conseguir ese factor. Y esto, el equilibrio se da en el punto de la estrella nuevamente. Bien, esas eran las situaciones genéricas. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar que este criterio que estamos hablando, con este empresario que va a ir al mercado de factores a buscar o contratar trabajo, cómo ese criterio es compatible con lo que vimos para el productor a la hora de maximizar beneficios, cuando oferta el bien? Bueno, esto es lo que es igual al gasto marginal. Fíjense, el gasto marginal es la derivada del costo total o del gasto total dividido la derivada en las cantidades, por la derivada de las cantidades antes un incremento del factor trabajo. Recuerden que la función de producción, esa función de producción, depende de los factores. Supongamos L y K, donde K lo dejamos fijo y L lo dejamos variando. Entonces el gasto marginal es el costo marginal, esta parte es el costo marginal, multiplicado por el producto marginal, que es lo que está escrito acá. Por lo tanto, yo puedo derivar en esta situación, donde no sabemos si hay competencia o si hay monopsonio en el mercado del factor, el costo marginal lo voy a igualar con el gasto marginal del factor dividido el precio marginal el producto marginal del factor. Ustedes ya estaban familiarizados con en el corto plazo, le habían demostrado que el costo marginal era el salario que pago por el producto marginal, sobre todo cuando vieron las relaciones entre curvas de producto y curvas de costo, ¿se acuerdan? Ustedes derivaban las curvas de costos medios y costos marginales de las curvas de producto. Y seguramente se lo explicaron la construcción de cómo derivar las curvas de costo a partir de las curvas de producto. Esta era una situación donde, ¿qué estábamos suponiendo en el mercado del factor? Estábamos suponiendo competencia perfecta. Ahí tenemos el gasto que lo consideramos como dado. El gasto, el precio, el salario que pago por el factor. Ahora, fíjense que yo incorporo la función de gasto marginal. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a W en el caso que haya competencia perfecta, pero si no hay competencia perfecta, eso va a ser una función creciente en L. ¿Quedó claro, no? No se olviden nunca eso. Bien, no pierdan nunca de vista eso. Entonces, ¿yo qué necesito para optimizar? Yo necesito para optimizar lo siguiente, que el costo marginal, ¿sí?, sea igual al ingreso marginal. Y de acá vamos a derivar que el ingreso marginal es igual a ¿quién? Al costo marginal. Y el costo marginal habíamos derivado que era el gasto marginal sobre el producto marginal del factor.
Por ende, fíjense que ahí tengo costo marginal igual a ingreso marginal. Las dos ecuaciones son iguales, 1 y 2. ¿Sí? Entonces se cumple esa igualdad entre costo e ingreso marginal, que era la condición necesaria en el mercado de bienes, ¿sí? Donde yo igualaba costo con el ingreso marginal. Y ahí está demostrada cómo, partiendo de una situación de equilibrio en el mercado de bienes, llego a la situación de equilibrio en el mercado de factor y viceversa. Bueno, vamos a suponer ahora que hay competencia perfecta en ambos mercados. Esta es la situación más fácil. ¿Por qué? Pues yo tengo en el mercado de producto, voy a maximizar el mercado de producto. Maximizo ingreso marginal con costo marginal. Esa es la condición de equilibrio. De ahí determino las cantidades. ¿Sí? Una vez que tengo las cantidades, como sé que hay competencia perfecta, sé que el precio es igual al ingreso marginal. Por lo tanto, precio igual a costo marginal. Esa es la condición de equilibrio. Y en el mercado de factores, recuerden, siempre para optimizar, esta es la fórmula para optimizar. Es el ingreso del producto marginal del factor es igual al gasto marginal del factor. Y el ingreso del producto marginal era igual a el producto marginal en el factor multiplicado por el ingreso marginal del factor. El ingreso marginal, no del factor, el ingreso marginal. Pero yo sé que el ingreso marginal es igual al precio. Por lo tanto, ingreso el precio del bien por el producto marginal del factor, toda esta curva va a ser igual al valor del producto marginal del factor F. Y el gasto marginal, dado que hay competencia perfecta en el otro mercado, este gasto marginal va a ser igual al salario, al gasto medio. ¿Está claro hasta ahí? Esas son las dos condiciones de equilibrio. La primera, el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué voy a determinar acá? Las cantidades que voy a producir. Y una vez que determine las cantidades que voy a producir, ¿qué puedo ir? Voy al mercado a buscar las cantidades óptimas de trabajo que voy a contratar para buscar esta cantidad que me maximiza las utilidades o el beneficio. ¿Quedó claro? Eso como productor. Entonces, bueno, ahí tenemos la explicación, ¿sí? De cuáles son las condiciones de equilibrio en el mercado del factor. Esta es la condición de equilibrio en el mercado del factor, que el valor del producto marginal es igual al gasto marginal, que es el precio del factor. Precio del factor igual a valor del producto marginal. Esto es el valor del producto marginal del factor, y esto es el precio del factor, también lo podríamos llamar W si era el salario, el precio del factor. ¿Está claro? Bien. Fíjense, vamos a graficar la situación en la cual tenemos, ahora vamos a graficarlo, competencia en ambos mercados. Entonces tengo en el mercado del trabajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el gasto marginal y la curva en el mercado de trabajo, la curva de demanda, viene dada por el valor del producto marginal porque existe competencia perfecta en el mercado de bienes y existe competencia perfecta en el mercado del factor. Ahí está la gráfica, los dos puntos relevantes para graficarlo. Uniendo los puntos, ahí tengo la curva de valor del producto marginal. En el equilibrio, este empresario iguala gasto marginal con el valor del producto marginal y ahí determina las cantidades que deberá contratar el estrella. ¿Quedó claro? Esta es la situación de equilibrio cuando hay en ambos mercados competencia perfecta. Ahora vamos a suponer una situación en la cual hay competencia perfecta en el mercado de bienes, pero hay monopsonio en el mercado de factores. ¿Están familiarizados con los términos estos? Me imagino, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué sería un monopsonio? ¿Qué es un monopsonio? Es un tipo de mercado en el que existen ¿qué cosa? ¿Qué existe? Un único comprador o un único demandante, ¿sí? En lugar de varios. ¿Sí o no? ¿El monopolio qué era? Un único oferente. ¿El monopsonio qué sería? Un único comprador. ¿Queda claro eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Este monopsonio generalmente se produce cuando estamos hablando de factores de producción. Por ejemplo, trabajo. ¿Trabajo de qué tipo? ¿Qué tipo ese trabajo tiene que ser? ¿Puede ser un trabajo genérico que lo pueda hacer cualquiera? No, es un trabajo más bien especializado, ¿no?
¿Está claro eso también? Bien. Sí, Entonces vamos a ver ahora esta situación. Bien. En el mercado del bien hay competencia perfecta, por lo tanto seguimos cumpliendo esta maximización de beneficio, implica igualar ingreso marginal con costo marginal. Siempre es la misma la condición en el mercado de bienes, siempre la misma, igual que en el mercado de factores, pero ahora hay monopsonio en el mercado de factores nada más. Hay competencia en el mercado del bien, por lo tanto igualo el precio con el ingreso marginal, porque hay competencia en el mercado del bien. Por ende, fíjense que esta es la condición de equilibrio en el mercado del bien. Yo igualo el precio con el costo marginal y acá que obtengo las cantidades óptimas que voy a producir. Una vez que decide las cantidades óptimas, tengo que ir al mercado de factor, pero ahora soy el único comprador en el mercado del factor. Entonces ahora, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi demanda? Mi demanda va a venir dada por el ingreso del producto marginal, que en esta situación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor del producto marginal, porque hay competencia perfecta en el mercado del bien, ¿sí o no? Miren, vamos de vuelta. Esta es la condición de equilibrio en el mercado del factor. Tengo la demanda en el lado izquierdo y la oferta del factor en el lado derecho. Yo ya decidí con precio igual a costo marginal las cantidades que voy a producir. Vamos a llamarla Q estrella. Ahora tengo que ir al mercado a buscar el factor, perdón. Sé que la curva mía de demanda del factor viene dada por esta curva del valor del producto marginal. ¿Por qué? Porque yo soy competidor perfecto. Entonces acá tengo precio del bien multiplicado por la productividad marginal del factor. Porque hay competencia en el mercado de bienes. Pero cuando yo voy a contratar más trabajador, el gasto marginal ya no es más fijo, ahora el gasto marginal es creciente. Entonces, la condición de equilibrio en el mercado del factor viene dada por el valor del producto marginal, lo voy a igualar con el gasto marginal, que ya no es una constante. Ahora es una función de ¿quién? Es una función de la cantidad de trabajadores que contrato. Entonces, esta es la condición de equilibrio, la roja que aparece acá es la condición de equilibrio en el mercado del factor. Valor del producto marginal igual a gasto marginal. En cambio, en la condición de equilibrio en el mercado del bien es la misma que en competencia perfecta. Precio igual a costo marginal. Precio del bien. ¿Quedó claro? Muy bien. Si no quedó claro, lo lamento. Vamos a graficarlo. Vamos a graficar con verde el gasto marginal creciente y con rojo la demanda de este productor. Ahí la tenemos la demanda, que es el valor del producto marginal. Esto para un caso genérico, donde se igualan gasto marginal con ingreso del producto marginal, ese punto es la cantidad que voy a contratar de trabajo. ¿Quedó claro? Ups, ¿qué tenía acá? Ojo que había graficado otra cosa. Fíjense que de acá, el gasto medio en el factor o la oferta del factor, fíjense que está por debajo del gasto marginal. ¿Sí? El gasto marginal es creciente y está por arriba del gasto medio. ¿Sí? El gasto medio sería la oferta del factor, el salario. O sea, este sería el salario, de última, el gasto medio. Bien. Vamos ahora a la situación donde tenemos monopolio ahora en el mercado de bienes, pero competencia perfecta en el mercado del factor. Si tengo monopolio en el mercado de bienes, ya siempre la condición de equilibrio es la misma. El ingreso marginal, esta es la condición de equilibrio. Ingreso marginal es igual a costo marginal. Pero ahora el precio es mayor. ¿Por qué estoy en monopolio? Tengo poder de mercado. ¿Tá? Entonces, la condición de equilibrio la puedo reescribir como ingreso marginal igual a todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué es? Acuérdense que habíamos escrito que el costo marginal era igual al gasto marginal dividido el producto marginal siempre del factor. Ahí tengo mi situación de equilibrio en el mercado del bien, cuando hay monopolio y hay competencia en el mercado del bien. Ahora, en el mercado del factor, ¿qué está sucediendo? Siempre parto de la misma igualdad. Ingreso del producto marginal, la demanda del factor, es igual al gasto marginal, la oferta del factor. En este caso, como hay monopolio en el mercado del bien, la curva de demanda relevante del empresario viene dada por el ingreso del producto marginal. ¿Por qué? Porque ahora el precio es distinto del ingreso marginal. Entonces, esta es la curva de demanda, porque hay monopolio. Y el gasto marginal es constante. ¿Por qué?
que es igual al precio. ¿Por qué? Porque estamos en competencia perfecta en el mercado del factor. Entonces esta es la condición de equilibrio. Ingreso del producto marginal, lo voy a igualar con el gasto marginal, y ese gasto marginal es el salario, porque estoy en competencia perfecta en el mercado del factor. Y ahí está la condición que aparece de equilibrio en este mercado. Del lado izquierdo tenemos la demanda de trabajo de parte del monopolista, y del lado derecho tenemos la oferta. La oferta a la que se enfrenta ese monopolista cuando va a buscar esos trabajadores. Recuerden que este gasto marginal es constante. ¿Por qué? Porque hay competencia perfecta en el mercado del bien. Y ahora vamos a la última situación. Bueno, primero vamos a graficarla. Tengo el gasto marginal constante ahora. Tengo el ingreso del producto marginal, la curva de demanda, y donde se igualan ingreso marginal con el gasto marginal, tengo las unidades que se van a contratar del factor, L estrella. Fíjense que yo grafiqué la curva del ingreso del producto marginal. Esta curva roja que aparece por acá arriba sería la curva del valor del producto marginal. ¿Por qué la grafiqué por arriba? Aquí igual la curva del valor del producto marginal, si ustedes se acuerdan. La curva del valor del producto marginal de L era el precio del bien por el producto marginal del factor. Y el ingreso del producto marginal, la curva esta, ingreso del producto marginal del factor, aquí era igual. Ahí está en términos genéricos, A menos B por E, pero es igual a el ingreso marginal por el producto marginal del factor. Fíjense que hay una parte que es común, que es el ingreso, perdón, que es el producto marginal. Esta parte es la misma en ambas ecuaciones. ¿En qué se diferencia nomás? En que el valor del producto marginal tiene el precio y el ingreso del producto marginal tiene el ingreso marginal. ¿Y cuál es mayor? ¿El precio o el ingreso marginal en monopolio, dijimos? Precio mayor que el ingreso marginal. Por eso la curva del valor del producto marginal siempre está por encima de la curva del ingreso del producto marginal. ¿Lo ven en eso? Porque en una curva, en la de valor del producto marginal, multiplico por el precio a las cantidades esas adicionales que se me generan, como consecuencia de contratar más trabajadores, y en el ingreso marginal lo multiplico por el ingreso marginal. Es el ingreso adicional que se me genera cuando vendo una unidad más. Y acordamos que el monopolio, si yo quiero vender una unidad a un precio mayor o un precio menor, el resto de las unidades van a cambiar sus precios, pues no soy tomador de precios. Bien, y el último punto es cuando ambos mercados tenemos monopolio, un único oferente en el mercado de bienes y un único comprador en el mercado del factor. Siempre las condiciones son las mismas. Ingreso marginal igual a costo marginal. Como estamos en monopolio, el ingreso marginal es inferior al precio del bien. Y en el mercado del factor tenemos ahora la curva de demanda. Como hay monopolios, la curva de demanda sigue siendo el ingreso del producto marginal. Pero ya la oferta ya no es constante al precio al salario que le pago. Ahora la oferta del factor es creciente en el trabajo. ¿Sí? Y es mayor que el precio del factor. Entonces yo tengo costo marginal, habíamos derivado que era, el costo marginal era el gasto marginal sobre la productividad marginal del factor. Fíjense que si ustedes pasan, esto tiene que ser igual al ingreso marginal, que también es igual al gasto marginal sobre el producto marginal del factor. Por ende, en el equilibrio, en este mercado, el ingreso del producto marginal, que es esto que está acá, se va a igualar al gasto marginal, que no va a ser constante ahora. Tengo la condición de equilibrio en el mercado del factor. Cuando tengo competencia, perdón, tengo monopolio y monopsonio en ambos mercados. Ahí tienen las dos condiciones de equilibrio que siempre se tienen que cumplir. Las negras son las genéricas. El ingreso marginal igual al costo marginal en el mercado del bien, y acá ingreso del producto marginal igual al gasto marginal del factor. Y ahí tengo la condición que se cumple en el mercado del factor. Vamos a la gráfica. Ahora vamos a tener 4 curvas. Fíjense que también tenemos la curva del gasto marginal que es creciente ahora. Entonces tengo en el plano trabajo y pesos, voy a tener la curva de gasto marginal, que va a ser creciente. Voy a tener la curva del ingreso del producto marginal, que eso es lo que es la curva de demanda de trabajo del monopolista. Fíjense que en el equilibrio se van a estar igualando ambas curvas y voy a estar determinando las cantidades de trabajo L estrella, amarillo.
El gasto medio es esta recta negra, el gasto medio en el factor, o la oferta del factor. Y acá arriba, por encima de la curva del ingreso del producto marginal, voy a tener la curva del valor del producto marginal, que es lo que lo van a estar valorando los consumidores. A esa cantidad de trabajo, a esta cantidad de trabajo que están contratando, ¿no? Para esa cantidad L estrella, esta es la valoración de los consumidores. Esto es lo que tiene que pagar ¿quién? El que va a contratar el factor. Esto es lo que paga. ¿Sí? Entonces fíjense que se va a aparecer algún tipo de explotación. En esta explotación hay explotaciones en dos lados, en dos mercados distintos, ¿no? En dos mercados distintos hay explotación. Tenemos monopolio en el mercado del bien y monopsonio en el mercado del factor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde podríamos regular ambos mercados y en dónde podríamos terminar de manera de que se eliminen todas estas explotaciones o tasas de explotación? ¿Dónde se elimina? ¿Cómo elimino el mercado del factor? A ver, en el mercado del bien, ¿cómo hago para eliminar el monopolio del mercado del bien? Lo hago que se comporte como un competidor. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué haría eso? Para que se comporte como un competidor. Para que sea competencia perfecta. Acuérdense, yo estoy ingreso marginal igual al costo marginal. Pero el precio es mayor. Entonces, si quiero que se comporte como un competidor perfecto, ¿qué le hago? ¿Dónde lo hago trabajar? ¿En el ingreso del producto marginal o lo hago trabajar en la curva del valor del producto marginal? Y lo voy a trabajar en la curva del valor del producto marginal. ¿Sí? Para tratar de bajar un poco la explotación en el mercado del factor. Así que se igualen. Claro, si yo quiero eliminar las dos, ¿qué igualo para eliminar las dos explotaciones? Ya sea en el mercado del bien o en el mercado del factor. ¿Dónde elimino todo? Fíjense que eliminaría todo en el caso de que la curva del valor del producto marginal se iguale con la curva del gasto medio u oferta del factor, esta de acá. O sea, en este punto de acá, yo estoy eliminando, en este punto, yo estoy eliminando entonces esta situación de monopolio monopsonio. Fíjense que se van a incrementar los salarios y se va a contratar una mayor cantidad de trabajadores. Esa es la idea. Regulé el mercado de bienes y el mercado de factor. Haciendo que se comporte como en competencia perfecta. ¿Por qué? Porque el valor del producto marginal aquí era igual. Precio del bien por el producto marginal. Entonces le estoy haciendo que valore al monopolista, estoy haciendo que valore. Acuérdense que valor de producto marginal es el ingreso total, el incremento del ingreso total sobre el incremento de él. O sea, ese aumento en el trabajo, ¿cuánto ingreso adicional le generó? Bueno, estamos haciendo que lo valore como un consumidor. ¿Sí? Como lo valora el consumidor. Y con relación al gasto, ¿sí? Fíjense que con relación al gasto le estamos haciendo que pague el salario. Bien, y ahí eliminamos las dos explotaciones, como quien dice, ¿no? Bien, fíjense, acá les traje uno adicional para que lo vean. Vamos a poner esta función de producción. 12 por L menos L cuadrado. L es el insumo trabajo, Q es el producto. Hay que obtener la curva de demanda de trabajo si la firma vende el bien que produce a 10 pesos en el mercado competitivo. ¿Cómo obtengo la curva de demanda de trabajo de esta empresa? Y sabemos que lo vende en un mercado competitivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? La curva de demanda de trabajo, ¿a qué es igual la curva de demanda de trabajo? Es el ingreso del producto marginal, que como es competencia, es el valor del producto marginal, ¿no? Y después pregunta, ¿cuántas unidades de L contrata si la tasa salarial es de 30? Bueno, vamos a encontrarlo. Y si es de 60. Tengo la demanda de trabajo. Como les dije, el ingreso del producto marginal, que es ingreso marginal por producto marginal. Esa es siempre la demanda de trabajo, no se lo olviden nunca, en el final les vamos a preguntar de esto.
Y ustedes me tienen que decir qué es el ingreso del producto marginal, qué es el ingreso marginal y qué es el producto marginal. En competencia, el precio es igual al ingreso marginal, que era igual a 10, según los supuestos del modelo, de lo que hicimos. Y esta era la función de producción. Por lo tanto, encuentro el producto marginal ahora. El producto marginal es 12 menos 2L. Y ya tengo la demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que multiplicar por el precio y se acabó. Fíjense, esa es la pendiente de la función de producción, ¿no? Entonces, el ingreso del producto marginal, la demanda de trabajo es 10, que es el precio del bien. Esto es precio del bien. Precio del bien por el producto marginal del factor. Y eso me da, esta es la función de demanda de trabajo, 120 menos 20 por L. ¿Quedó clara? Ahí encontramos la demanda. Si ustedes se vienen al final con esto y le preguntamos de mercado de factores y vienen con esto, aprobaron, ya está. ¿Saben? Esta es la demanda, el ingreso del producto marginal. Pero ¿cómo? ¿No me dijiste que era el valor de producto? Sí, y esto es el valor del producto marginal. ¿Por qué? Porque el precio es igual al ingreso marginal. Pero acá estoy viéndola desde el lado de la oferta. Este es la persona que va a contratar factores. Fíjense que esto es igual al valor del producto marginal, es igual a la valoración que hacen los consumidores de esa productividad marginal. La valoran tanto igual que la que lo valora este empresario que va a buscar ahí trabajo para producir la cantidad que tiene que producir. Esta es la demanda. Y ahora decía, vamos a graficarla rápidamente, para no perder más tiempo. Ahí tengo mi curva de demanda de trabajo, los distintos valores que toma, la demanda de trabajo, ¿sí? Entonces, el productor valoriza la productividad del factor en relación a los incrementos que le reportan en el ingreso total, o sea, en relación al producto marginal. Este es el ingreso del producto marginal, lo mismo que el valor del producto marginal, y esto es, supongamos que habíamos pagado una tasa de salario de 30 primero, pagaba 30. Bueno, ¿cuánto demanda si paga 30? Y bueno, igual, 120 menos 20 por L igual a 30. Esa igualación, encontramos el equilibrio, va a contratar 4,5 trabajadores. Acá no lo tomen como que lo vamos a partir a la mitad del trabajador, sino que puede ser 4 jornadas más mitad de jornadas. ¿Se entiende la idea de interpretar L? L por ahí no lo piensen como que sean hombres directamente o personas, sino que lo pueden pensar como jornadas laborales. O sea, contratamos 4 jornadas laborales de 8 horas más una jornada laboral de 4 horas. ¿Está clara la interpretación que pueden hacer de ese 4,5? No piense que van a partir a la mitad de un trabajador. Bien, ahí está la resolución del 4,5, de cómo llegan al 4,5, por si alguno no se perdió. Igualan. ¿Qué igualan? El salario, la oferta, con la demanda de trabajo. Esta era la demanda de trabajo. Si el salario subía a 60, ¿qué va a pasar? Si era 60, vamos a igualar nuevamente. La demanda va a ser la misma, 120 menos 20 por L, igualamos, y vamos a contratar 3 trabajadores. Y ahí está la demostración de contratar 3 trabajadores. Fíjense que a medida que aumenta el salario, este empresario tiene menos incentivo a contratar más trabajadores. Ahora contrata 3 jornadas laborales, ¿no? De 8 horas, y no 4,5 como contrataba antes. ¿Quedó claro el ejercicio? Ustedes repasando esto van al final y si le preguntan de mercado de factores, ya lo saben. Hay otro, miren. Una firma usa un único insumo L para producir Q, de acuerdo con la siguiente función de producción. La función de producción es 8 por L a la 1 medio o la raíz cuadrada de L, donde L es el insumo de trabajo, Q es producto. El bien se vende a 150 pesos por unidad y la tasa salarial es de 75 la hora. ¿Cuántas unidades de L contratará para maximizar beneficios? ¿Cuál es la producción que maximiza beneficios? ¿Y cuál es el beneficio máximo? Y suponga que se cobra un impuesto de 30 por unidad y que la tasa salarial está subsidiada a una tasa de 15 pesos por hora. Si la empresa es tomadora de precios, hallar LQ y beneficios. Bueno, ¿se los dejo para hacer o lo quieren que lo veamos? ¿Se los dejo? ¿O lo ven? Puede ser un lindo ejercicio de parciales. No se los puedo tomar en un parcial, no sé qué hacer. Vamos a ver. Fíjense, tengo la función de producción. ¿Qué vamos a encontrar? El bien se vende a 150.
el beneficio ya sabemos que es igual. Vamos a hacer un supuesto de que no hay costos fijos. El beneficio es el ingreso total menos costo total, y el ingreso total es el precio por la cantidad, menos W por L. W es el precio del factor por la cantidad de trabajadores. Entonces tengo el precio de 150 por 8. ¿Qué es 8? 8 es esta parte de la función de producción. 8 por raíz de L, todo esto es las cantidades. Todo esto es Q. 150 por Q, menos 75 por L. Fíjense que puse el beneficio en función de L ahora. Resolviendo, multiplicando 150 por 8, me queda 1200. Por L, ahora lo escribí a la 1 medio, es lo mismo que poner raíz cuadrada de L, menos 75 por L. Fíjense que ahora si yo derivo el beneficio, en este caso con respecto a L, y lo igualo a 0, voy a obtener que L, el L que me maximiza beneficios, ¿o no? Vamos a ver. La derivada de eso me dio. Acá tengo que derivar esto con respecto a L. Es muy fácil la derivada. El exponente este baja, me quedan 600 por L a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es a la menos 1 medio. Menos 75 por L, la derivada es 75. Entonces fíjense que de ahí me queda, luego de igualar a 0, me queda que L por L a la menos 1 medio es igual a 75. Por ende, despejando L, ¿sí? Ahí me queda que L vale 64. Después lo miro. Pues ya tengo las cantidades de trabajo que maximizan. Habría que verificar que esa derivada dé negativa cuando la derivo otra vez. Esta derivada que tengo acá, no, ¿dónde está la derivada? Esta derivada que tengo acá. Vamos a sacar todo. Tendríamos que ver que esta derivada primera, al derivarla otra vez, sea negativa. Y fíjense que es negativa, porque serían 600 por menos 1 medio, baja el exponente, por L a la 1 menos 1 medio, a la menos 1 medio, menos 1. Fíjense que ya sabemos que todo esto es negativo, entonces es un máximo. Esto es un L que estamos en un máximo. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, vamos rápido. Ahí tenía las cantidades. ¿Qué hago? Tengo que L64, encuentro cuáles son las cantidades, reemplazando L64 en dónde. L64 lo pongo acá en la función de producción, y la raíz cuadrada de 64, tomamos la raíz positiva, nos da 8. 8 por 8, 64 las cantidades. Entonces digo, produzco 64 y contrato 64 trabajos. 64 de trabajo. Contrato trabajo esto y produzco esto. ¿Estamos? Hasta ahí vamos. Y ahora puedo encontrar el beneficio, todo lo que ustedes quieran. Miren, el beneficio me da 4.800. Sería 150 el precio por 64, que son las cantidades, menos 75 el salario por las cantidades de trabajo que contrato. Bien. 4.800, supongo costos fijos 0. Y el último punto, el bien se vende a 150, pero hay un impuesto, y luego del impuesto, la empresa recibe 120. Le restamos el impuesto. Pero había un subsidio también, ¿no? O algo parecido. A ver, este es el precio con el cual nosotros vamos a tomar las decisiones para maximizar. Pero el insumo ahora cuesta menos. ¿Por qué? Porque hay un subsidio. O sea, no lo pagamos 75, que era el salario original. Ahora nos subsidian el salario. Pagamos 60. ¿Está? Esa era la historia para jugar en esta situación. Bien, entonces, en esa situación, fíjense, tenemos nuestra función de beneficio, otra vez vamos a derivarla, todo la misma idea, pero ahora, fíjense, este es el precio que vamos a recibir luego del impuesto, y este es el precio que vamos a pagar luego del subsidio. Cambiamos los precios, planteamos la misma ecuación de beneficio, esto es, el precio por las cantidades, menos, todo esto sería el costo variable total. Este es el costo variable unitario, o el costo marginal, y esta es la cantidad de trabajadores. Esta es la función que tengo que derivar igualar a 0. Fíjense que cuando derivo igual a 0, me queda que el L da 64. Ahí está el desarrollo para que lo vean. Y si L me da 64 como hoy, ¿sí? L me da 64 como hoy. No cambió nada. ¿Sí? Estoy contratando la misma cantidad. Pero fíjense, tenía un impuesto y tenía un subsidio a la tasa de salario que pagaba. ¿Ah? Descarto todo.
Bien. Y hay otro más para hacer. A ver qué dice este. Antes de pasar al dossier, vamos a hacerlo. Total. Fíjense, nos dan una demanda de trabajo. Esto porque los que les puede aparecer en algún ejercicio, algún final, o algún examen, ¿no? Nos dan la demanda de trabajo, 1.200 menos 10 por el salario, L son trabajadores y W la tasa salarial. La curva de oferta le damos también 20 por W. Entonces lo que dice es encontrar el salario y la cantidad de trabajo de equilibrio. Tengo la demanda y tengo la oferta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Para hallar la tasa salarial igualamos demanda y oferta. Y ahí encuentro que el salario es de 40. Esa es la tasa de salario que voy a pagar. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo calculo las cantidades? Voy y reemplazo en cualquiera de las dos funciones y obtengo que la oferta es de 800 y la demanda es de 800. En cualquiera de las dos funciones, reemplazando, nos dan 800. Y esa es la situación de equilibrio. Fíjense. Tengo la situación inicial, tengo la demanda, que venía dada por esta curva de ingreso del producto marginal, tengo el gasto marginal, y tengo el salario de 40, que habíamos determinado en el equilibrio. Esta era la situación de equilibrio. Y teníamos unas cantidades de 800 de equilibrio. Fíjense que ahí aparece una renta económica, que viene dada por toda esta área de este triángulo que tenemos acá. Ese triángulo tiene una superficie de 16.000, ya sea pesos, millones, lo que sea. ¿Quedó claro? Son 3 ejercicios adicionales que se los puse para que lo tengan, antes de avanzar con los de la guía de trabajo práctico, para que vean otra mirada de cómo resolver ejercicios que tengan que ver con mercado de factores. Vamos a ver este, dice, un empresario que actúa competitivamente tanto en mercado de bienes y de factores. Listo, actúa competitivamente en ambos mercados. Ya sabemos cuáles eran las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes. En el mercado de bienes igualamos ingreso marginal con el costo marginal. Pero como es competencia perfecta, esto es igual al precio del bien, el ingreso marginal. Y en el mercado del factor siempre la misma condición de equilibrio. El ingreso del producto marginal del factor igual al gasto marginal del factor. Ahora, como estamos en competencia, este gasto marginal es el salario y este ingreso del producto marginal es el valor del producto marginal, porque el ingreso marginal es igual a el precio del bien. ¿Está claro? Bien. Ya adelanté todo. Todo eso lo tuvieron que haber pensado en 2 minutos. Bien. Pero nos dan las ofertas. Miren lo que nos dan ofertas y demanda de ambos mercados. Yo soy tomador de precio. ¿Esto para qué me va a servir este dato, todos estos datos que me dan a mí ahí? ¿Para qué me sirve? Simplemente para encontrar en el mercado de bienes, ¿qué cosa? El precio de bien, X. Y en el mercado del factor, el precio de L. Porque soy tomador de precio, nada más. Fíjense, si hacen las cuentas, igualando, ¿cuánto es el precio del factor en el mercado del... ¿Cuánto es el precio del factor? Son 2, este pasa para allá, son 3 dividido 360, ¿no? O algo así, ¿cuánto les da? 360 dividido 3 les da 120. O sea, ya tienen el precio del factor 120. Un dato. ¿Y el precio del bien? ¿A qué precio lo van a vender al bien? Y sería 450 dividido 15. Rápidamente, el precio del factor, si no me equivoqué, si hice todo bien, les tiene que dar 30. ¿Quedó claro? Está ahí con los datos, simplemente con los datos. Entonces dice, conociendo ahora que el producto total es 10 por L menos L cuadrado, determine cuántas unidades de L contratará, cuántas unidades de producto venderá y a qué precio, de modo de maximizar beneficios. E indique el efecto que podría producir sobre los mercados una disminución de la oferta de factores L igual a
precio de L. Disminuye la oferta. Fíjense que la oferta era 2 por L, 2 por el precio de L. Ahora disminuye a 1 por el precio de L. ¿Quedó claro? Muy bien, avanzamos. Ahí tengo mis curvas de producto marginal, derivada de esta función de producto total. 10 menos 2 por L. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué algo? Ya, ¿para qué calculé esto? Porque ahora yo tengo que encontrar el equilibrio en el mercado del bien y el equilibrio en el mercado del factor. O tengo que encontrar, de alguna manera, cuál es la cantidad que maximiza beneficio. Y yo sé que en el mercado del bien, ingreso marginal igual al precio del bien, que ya lo determinamos, si no me equivoqué, es 30. Todo esto tiene que ser igual a ¿quién? Al costo marginal. Y el costo marginal ¿a qué es igual? Al precio del factor, que ya lo determinamos. ¿Cuánto era? 360. No, ¿qué 360? Esto era 120. 120. Porque estamos en competencia perfecta, puedo hacer esto. Si no, tengo que poner el gasto marginal ahí. Dividido en la productividad marginal del factor. 10 menos 2 por L. Y fíjense, tengo 30 igualado a todo esto. Y ahí que encontró, ya que encontré L, porque fíjense, 300 menos 3 por 2, 60 por L es igual a 120. Quiere decir que L es, este pasa restando, te quedan 180 sobre 60, quiere decir que L es 3. Esa es la cantidad óptima de L, 3. Voy rápido, pero ahora después voy despacio, pues si no me aburro yo. L es 3. ¿Cuánto es el producto entonces? Sería 30, 10 por 3, 30, menos 9, 21. Y después los beneficios. ¿Qué precio? 30. Ya tenemos el precio 30, la cantidad 21, cantidad de trabajadores 3, y listo. Vamos a ver si es cierto todo lo que dije o me equivoqué en algo. ¿Por qué hago esta raya? Porque vamos a trabajar seguro con el mercado de bienes. Tengo oferta igual a demanda. Primero determino el precio. Igual a la oferta del mercado de bien. Y ahí determino el precio 30. No nos equivocamos. El precio en el equilibrio de bienes es de 30. Vamos al mercado de factores. Este era el primer cuadrito, que lo hicimos rápido. Bueno, igual a la demanda con la oferta. 360 menos 2 por PL. 360 menos PL igual a 2 por PL. 120 el precio del factor. El precio en el mercado, el precio de equilibrio en el mercado del factor. Obviamente acá que vamos a ver, ¿qué voy a dibujar ahora? Acá voy a dibujar P, Q, esto es para X. Acá tenía la demanda, esto es la oferta, y esta es la demanda. Grafíquenla. Lo que encontramos fue este punto de acá, este 30 de acá. Y en el mercado de factor, acá voy a tener W o PL, PL igual W, y acá voy a tener L. Voy a tener una oferta, voy a tener una demanda. Esta es la demanda de trabajo, esta es la oferta de trabajo, este es el precio del mercado, esta es la cantidad, perdón, este es el L estrella del mercado, esta es la cantidad. Acá me equivoqué, me hicieron seguir, era 30 la cantidad, acá viene 30, el precio determiné. Y acá determiné 120 el precio del factor. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál era la condición de equilibrio en el mercado de bienes? Siempre la misma, en todos, por más que haya cualquier cosa, si haya competencia, si haya monopolio, si haya competencia, monopolio, todo, cualquier cosa, siempre costo marginal igual a ingreso marginal. Como estamos en competencia, ingreso marginal es precio. Entonces, costo marginal, como estamos en competencia en el mercado del factor, el gasto marginal es igual al precio del factor. Entonces, fíjense que ahí tengo todo lo que hablamos recién. El costo marginal es 120, el precio del factor, dividido el producto marginal. Y eso es igual a 30, que es el precio del bien. Despejando, determino que el L vale 3. Todo lo que hicimos hoy. Si quiero arrancar de la condición, ahí arranqué para calcular la condición de equilibrio en el mercado de bienes. Ahora, si quiero arrancar de la condición de equilibrio en el mercado de factores, siempre es la misma la condición.
Esta es la condición de equilibrio en el mercado del factor. Ingreso del producto marginal es igual a gasto marginal, siempre. ¿Qué quiere decir eso? Voy a contratar un trabajador en tanto y en cuanto el ingreso total que me genere contratar a ese trabajador sea igual al gasto total que tengo que erogar para contratar a ese trabajador. Ahora bien, como hay competencia perfecta en el mercado de factor, el gasto marginal es igual al precio del factor, al salario. Y como hay competencia en el mercado de bienes, el ingreso del producto marginal, la demanda del factor es igual al valor del producto marginal. Listo. ¿A qué es igual el valor del producto marginal? Precio del bien por la productividad marginal. Listo. Precio del bien, ¿cuánto era? 30. Producto marginal, ¿qué era? 10 menos 2 por L. ¿Y el precio del factor cuánto era? 120. ¿Qué encontré acá? La curva de, esto que está acá, ¿qué encontré? La curva del valor del producto marginal. Listo. Encuentro entonces ahora la cantidad de trabajo que maximiza. Y coincide en el mercado del bien y en el mercado del factor. Ambas coinciden. ¿Estamos? Muy bien. Reemplazando la función de producto, encuentro que la producción es de 21. 21 unidades producidas. Esto puede ser Q, esto lo pueden llamar también Q. Yo le puse producto total. ¿Quedó claro? Ahí está la gráfica. Fíjense, esta empresa, vamos a ver la gráfica en el mercado de bienes. Tengo la demanda, tengo la oferta y tenía el equilibrio. Lo primero que hicimos, calcular este 30. Este 30, esta empresa lo toma como su, ¿qué? ¿Qué es ese 30 para la empresa? Esa es la demanda, es el ingreso marginal, es el ingreso medio, es el precio. Precio igual a costo marginal y acá decidimos las cantidades. Precio igual a costo marginal y decidimos producir 21 unidades. ¿Quedó claro? Esto en el mercado de bienes. Ahora tenemos que ir al mercado de factor, ¿para qué? Para ver las cantidades de trabajo que tengo que contratar para producir 21 unidades de factor. Vamos al mercado de trabajo ahora. Bueno, vamos al mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, o en el mercado de factores, había una demanda del mercado, una oferta del mercado, y se había determinado un precio de equilibrio. ¿Sí? Este precio de equilibrio, el verde que aparece ahí, punto, determinaba un precio de 120. A ese precio de 120, la cantidad que iba a contratar de trabajadores era de 3. ¿Por qué? Porque igualábamos. ¿Qué cosa? Igualábamos el ingreso del producto marginal del factor, que como estamos en competencia perfecta, este ingreso del producto marginal era igual al valor del producto marginal del factor. ¿Lo igualábamos con quién? Con el gasto marginal del factor, pero como estábamos en competencia perfecta en el mercado del factor, esto era igual al salario o era igual al precio del factor. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Y ahora qué pasaba ahora? Había un cambio. Voy rápido. En el mercado de bien no pasaba nada. Pero en el mercado del factor, al igualar la oferta y demanda, fíjense, cambió la oferta. Antes era 2 por L, ahora es 1 por L. Por ende, cambia ¿quién? El precio del factor. El precio del factor en el equilibrio del mercado es 180. Muy bien. Entonces, condición de equilibrio de bienes. Siempre la misma. Costo marginal igual a ingreso marginal. Como hay competencia, ingreso marginal es el precio. El costo marginal es gasto marginal, como hay competencia, es el precio del factor, dividido producto marginal, y eso es igual al precio. Y es lo que escribí acá. Reordenando esto un poquitito, ahora voy a contratar una cantidad distinta. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense que ahora voy a contratar 2 trabajadores. Cambió el precio del factor. Ahora no es más 120, aumentó el precio del factor. Vamos a verlo desde el lado del mercado del factor. Siempre la condición de equilibrio en el mercado del factor es ingreso del producto marginal igual a gasto marginal. Pero como estamos en competencia perfecta en el mercado del bien, el ingreso del producto marginal es igual al valor del producto marginal. Como hay competencia perfecta en el mercado del factor, el gasto marginal es el precio del bien, del factor, precio del factor. Bueno, ahí está entonces escrito lo que dije. Valor del producto marginal es precio del bien por producto marginal, que es igual a ¿quién? En el equilibrio, al precio del factor, PL. Igualando por los datos, nos queda una incógnita que es L. Despejando, nos queda que L vale 2.
¿Claro? Bien. Ahora, cuando voy y reemplazo en la función de producción, 10 por L menos L cuadrado en la función de producción, me queda 10 por 2 menos 2 al cuadrado, 16. Antes producía 21. Vamos a ver. Bueno, claro, ¿qué habría que hacer ahora que no lo hice? Todos los gráficos de vuelta. No lo voy a hacer. Pero vamos a hacerlo. Supónganse que acá teníamos el mercado del bien. Precio, cantidad. No, ¿qué había pasado en el mercado del bien? Porque el precio seguía siendo el 30. Acá teníamos, se había determinado 30. Y yo voy al mercado del factor. En el mercado del bien, digo. Precio, cantidad chiquita. 30. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora produzco menos? Porque antes producía, acá ponele, acá antes producía 21. Pero ahora termino produciendo ¿cuánto? ¿16 era? Era 10 por 2, son 20, menos 2 por 2, 4, 16. ¿Por qué ahora produzco 16? ¿Qué pasó en el mercado del bien? El precio no cambió. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo un traslado de la curva de costo marginal? ¿Por qué? El costo marginal aumentó. ¿Por qué? ¿Por qué se trasladó para arriba eso? ¿Qué hubo en el mercado? El precio del factor, ¿qué pasó al precio de L? Aumentó de 120 a 180. ¿Queda claro? Eso hizo que produzca menos. Eso en el mercado del bien. ¿Y en el mercado del factor qué pasó? Este era el equilibrio en el mercado del factor. Habíamos determinado un precio ahora de... ¿Cuánto era ahora? Ahora era 180. Yo tenía la demanda, tenía la oferta, ¿sí? Y ahora contrato L2. ¿Antes cuánto contrataba? Dado que el precio antes estaba por acá abajo, era 120. Antes contrataba acá. L3. ¿Quedó claro? Eso como consecuencia de que la oferta pasó de 2 por PL a L', 1 por PL. Bien. Muy bien. Vamos al 3. Un monopolista enfrenta la siguiente curva de demanda por su producto. Precio igual 20 menos Q. Utiliza un único factor variable que adquiere competitivamente en el mercado definido por todo esto. La función de producción es 4 por L. Calcular cuántas unidades del factor contrataría de modo de maximizar beneficios. Indicar, analítica, gráficamente la explotación monopolística y señale qué medida podría tomar el gobierno. Bien. Fíjense, es un monopolista. Entonces, condición de equilibrio en el mercado del bien, ingreso marginal igual a costo marginal. Y sabemos que el precio del bien es mayor que el ingreso marginal. Esa es la condición de equilibrio. ¿Y en el mercado del factor cuál es la condición de equilibrio? El ingreso del producto marginal del factor tiene que ser igual al gasto marginal del factor. ¿Sí o no? Pero, como hay monopolio, esto se mantiene, queda igual. Pero como hay competencia, ¿no? Hay competencia en el mercado del factor, ¿esto a qué es igual? Al precio del factor. Listo, ya está todo. Empecemos a trabajar entonces. Miren, primero, demanda, igualando demanda y oferta, obtenemos que el precio del mercado es de 8, el precio del factor. Eso es lo que nos daba el enunciado. Oferta 3 por el precio de L, igual a 56 menos 4. Esto para el mercado. Luego, de la función de producto que teníamos, obtengo el producto marginal que vale 4. Y fíjense que yo quiero encontrar el ingreso marginal.
Entonces, esta es la función de demanda. 20 menos P por Q. El ingreso total, ¿a qué es igual? Precio por cantidades. Y el ingreso total es el precio, la función que me daba el ejercicio, por las cantidades. Quiere decir que el ingreso total es 20 por Q menos Q cuadrado. Derivando, ¿qué obtengo? El ingreso marginal. Y esos son los datos que necesito para arrancar el ejercicio. ¿Qué datos necesito? El precio del factor, el producto marginal y el ingreso marginal. ¿Quedó claro? ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hacer, si parto del mercado del bien, yo tengo que hacer ingreso marginal, lo igualo con quién, con costo marginal. Y como hay competencia, ¿y esto a qué es igual ingreso marginal? 20 menos 2 por Q. ¿Y esto a qué es igual? Al costo marginal. ¿Cuánto vale el costo marginal? Vale el precio del factor sobre el producto marginal. Vale 2. Quiere decir que 18 sobre 2 es igual a Q. O sea que este monopolista produce 9. Produce 9, cobra 11. Y si produce 9, es igual a 4 por N, va a contratar 9 cuartos. Vamos a ver, qué sé yo, por ahí me equivoqué. Veamos. Bien, entonces, para maximizar ingreso marginal igual a producto marginal. Esto es, si partimos del mercado del factor. Esto es, el ingreso del producto marginal es la demanda del monopolista, del factor, L, lo tengo que igualar a el salario, que era igual al precio del factor. Bueno, el ingreso marginal es 20 menos 2 por Q. Y el producto marginal era, ¿cuánto era el producto marginal? Era 4. Fíjense que el ingreso marginal, en vez de escribirlo 2 por Q, lo puedo escribir como 2 por a lo que es igual Q. Q es igual a 4 por L. Acá está escrito. Dato del ejercicio. Por ende, ahí puedo obtener que 20 menos 8 por L es igual a, ¿qué es esto? 4. Esto es, reemplazando en la función de ingreso del producto marginal, esto es el producto marginal. Y lo tengo que igualar todo con el precio del factor, que es 8. ¿Estamos? Bien. Sí que de esa manera contrato 2,25, lo que les dije yo hoy, ¿no? ¿Qué le había dicho yo hoy? ¿Cuánto le había dicho? 9 cuartos le había dicho, ¿no? 9 cuartos le había dicho, y no me equivoqué. Bien. Y dado que contrata dos, recuerden, estos dos contratan 2 jornadas laborales de 8 horas más una jornada de un cuarto de hora. Si son de 8, son 2 horas más. No es que lo partimos a la mitad del trabajador. Bien, ¿cuánto produce entonces? 4 por la cantidad de trabajadores, de jornadas laborales que contrata. 2,25. 9 es la producción. Todo lo que hablamos recién. ¿Qué más? Vamos a ver los beneficios. Acuérdense, esta era la función de demanda inversa, esta era la función de ingreso, la función de costos, y el beneficio es ingresos menos costos. Y ahí vamos teniendo los datos. Sabíamos que producía 9, entonces cobra 11. Si cobra 11, tiene un ingreso de 9 por 11, el ingreso total. Y si tiene un ingreso total de 9 por 11, fíjense el costo. El costo total, suponiendo que no hay costo fijo, es el precio que paga por el salario por la cantidad de trabajo, por la cantidad de jornales laborales que contrata. 18 es el costo total sin costos fijos. Beneficio 81. La diferencia entre ingreso total, 99, y costo total 18. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a ver ahora el monopolista demandando factores, la gráfica. Vamos a graficar la función de gasto marginal, que es igual al precio del factor igual a 8, porque hay competencia perfecta en el mercado de factores. Vamos a graficar la función de ingreso del producto marginal. ¿Por qué? Porque hay monopolio en el mercado del bien. Y vamos a graficar esta curva, que es
cómo lo valoran los consumidores y dónde se genera esta explotación monopolística. Vamos al gráfico. ¿Qué plano lo vamos a trabajar? Pesos, cantidad de trabajadores, porque estoy monopolista demandando factores en el mercado del factor. Este es el gasto marginal, la línea celeste. Gasto marginal, precio del factor, 8. Luego teníamos, vamos a graficar la curva de ingreso del producto marginal. Si el L vale 0, el ingreso del producto marginal vale 80, estoy en ese punto verde, ordenada al origen, y si el que vale 0 es el ingreso del producto marginal, la cantidad de trabajadores corresponden a 2,5. No son cantidades, son jornales laborales mejor. Uno de los dos puntos, ordenada al origen de 80, abscisa al origen de 2,5, los uno y obtengo la curva del ingreso del producto marginal. Fíjense que la curva de el valor del producto marginal va a estar por arriba de la curva verde. La roja va a estar por arriba de la verde. Ahí tengo el ingreso del producto marginal. El monopolista va a igualar el ingreso del producto marginal con el gasto marginal y de esa manera determina la cantidad de trabajadores que va a contratar. ¿Quedó claro? Ahí determiné la cantidad de trabajadores que quiero contratar. Contrato unidades en tanto y en cuanto el ingreso del producto marginal, la demanda, es igual a al gasto marginal, precio del factor. Y ahí tengo la curva del valor del producto marginal que está por encima, ¿sí?, de la curva del ingreso del producto marginal. Entonces, para esa cantidad del factor, fíjense, lo que lo valoran los consumidores es 44. Para la cantidad 2,25 jornales laborales. Los trabajadores lo valoran 44. ¿Cuánto paga el monopolista por ir a contratar 2,25? Paga 8. ¿Se entiende? El gasto marginal, el precio del factor. Paga 8. Quiere decir que ahí tenemos la explotación monopolística. Y ustedes ya saben cómo la resolvemos. La explotación monopolística en el mercado del factor. ¿Cómo la resuelven? ¿Cómo la sacan? ¿Cómo la eliminan? Haciéndolo que se comporte como un competidor perfecto en el mercado del factor. Y si se comporta como un competidor perfecto, en vez de igualar ingreso del producto marginal con el gasto marginal, va a igualar el valor del producto marginal con el gasto marginal. Vamos a verlo ahora del lado del mercado del bien. Tenemos la función de costo marginal, dada por gasto marginal o precio del factor, porque hay competencia perfecta en el mercado del factor, dividido producto marginal del factor. Y eso nos daba 2. ¿Por qué daba 2? ¿Por qué daba 2? Porque el producto marginal, el precio del factor era 8 y el producto marginal era 4. Luego teníamos la curva de ingreso marginal, 20 menos 2 por Q, y la demanda. La función de demanda, en este caso, precio en función de las cantidades. Bueno, vamos a graficar en el plano precios, cantidades. Primero grafico el costo marginal, 2. Luego grafico el ingreso marginal. La ordenada al origen es de 20. La abscisa al origen del ingreso marginal es de 10. Y luego grafico la curva de demanda o ingreso medio. Primero, sabemos que el ingreso marginal, igualando ingreso marginal con costo marginal, el monopolista decide las cantidades que produce. Ahí tenemos la curva de demanda o ingreso medio. Igualando, repito, igualando ingreso marginal, curva verde, con costo marginal, curva celeste, el monopolista decide las cantidades. Luego va a la curva de ingreso medio o a la demanda y determina el precio. Determina cobrar un precio de 11 y decide producir un precio de 9. Perdón, una cantidad de 9. ¿Quedó claro? Muy bien. Fíjense que la medida que podemos tomar en este gobierno sería cobrar un impuesto de suma fija de modo tal que le elimine el beneficio que obtiene. ¿Para qué? Para que este monopolista no se apropie de esa explotación. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto sería esa tasa de explotación? La explotación
no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora va a haber una transferencia de ingresos del monopolista al que cobra la nueva tasa, al regulador. Se la apropia el Estado. Bien, si lo hacíamos comportar como un competidor perfecto, fíjense que igualamos ingreso medio con costo marginal, y fíjense que va a producir, ¿cuántas unidades va a producir? Esto no está a escala, pero bueno. Si igualo el precio con costo marginal, es decir, igualo el precio a 2, o sea, 20 menos Q igual a 2, o sea que va a producir 18 unidades. Produce 18 unidades. Si lo hago comportarse como un competidor perfecto. Y en ese caso estaría desapareciendo la tasa, esa de explotación monopolística que se genera. Bien. ¿Quedó claro? Vamos a otro ejercicio. No sé cuántos son. ¿Cuántos ejercicios tienen? Son Vamos. 5. Ah, son 5. Vamos a ver si los terminamos. Bien. Tenemos un monopolista en el mercado del bien y competidor en el mercado del factor. Todo, monopolista, mercado de bienes, nuevamente, ya sabemos, ¿no? Yo voy analizando en voz alta siempre todo, así se me viene a la cabeza. Entonces, en el mercado del bien, ingreso marginal igual al costo marginal. Y competidor en el mercado del factor. Ah, como recién, ingreso del producto marginal igual al gasto marginal, que es igual al precio del factor. ¿Estamos? A partir de los siguientes datos, hallar cuántas unidades del factor trabajo demandará, ya tenemos que encontrar L, Q y el precio. Todo eso tenemos que encontrar. Bien. Tenemos esto, elasticidad menos 2, nos da la función de producción, nos da un costo fijo y nos da un beneficio de 1000. Y un precio del factor de 10. Bueno, ¿por dónde quieren arrancar? Pueden arrancar del mercado del bien o del mercado del factor, por donde quieran. Fíjense, estos son los datos, elasticidad precio de la demanda menos 2, la función de producción 10 por L, costos fijos 400, beneficios 1000, precio del factor trabajo 100. Fíjense que ahí cambié un poquito las letras, acá era PL, y nada más. Bueno, recuerden, Amoroso Robinson, ingreso marginal era igual al precio por 1 más 1 sobre elasticidad precio de la demanda, ya sea que es igual al ingreso marginal. Acuérdense que tengo que encontrar en la condición de equilibrio del mercado del bien, ingreso marginal igual a costo marginal. Reemplazando, fíjense, tengo ingreso marginal es precio por 1 más 1 sobre reemplazo el valor que me da el ejercicio. Menos 2 la elasticidad precio de la demanda. Quiere decir que el ingreso marginal es precio sobre 2. Ya tengo el ingreso marginal. El producto marginal lo encontramos derivando la función de producto total. Y ya tengo el producto marginal. Entonces, si tengo el ingreso marginal y tengo el producto marginal, ya tengo ¿a quién tengo ahora? Ya. Con estos dos, ¿a quién puedo encontrar? Puedo encontrar el ingreso del producto marginal. ¿Se acuerdan que el ingreso del producto marginal era producto marginal del factor por ingreso marginal? Pero fíjense que quedaría algo loco, quedaría 5P. Pues son P sobre 2 por 10. 5 por P, medio loco, pero bueno. Y yo sé que el gasto marginal, como hay competencia perfecta en el mercado del bien, el gasto marginal es de 100. Yo con eso ahora puedo encontrar el costo marginal. Bien, acá está la condición de equilibrio en el mercado del factor. Ingreso del producto marginal del factor igual al gasto marginal del factor, L. Esto es el ingreso del producto marginal, lo que les dije recién, lo que quedaba medio loco. Esto queda 5 por P. Y eso lo tengo que igualar al gasto marginal. El gasto marginal son 100. Esto no es negativo, ojo.
Por ende, fíjense que el precio que va a cobrar este monopolista es de 20. ¿Sí? Bien. Una vez que sabemos el precio que va a cobrar, tendríamos que ver, en principio, cuál es el beneficio que obtiene. Ya sabemos que cobra 20. Bueno, ¿a qué es igual el beneficio? 1000. Yo sé esto, ya lo tengo. Esto vale 1000. El precio también lo tengo, vale 20. El Q no lo tengo. El W lo tengo, vale 100. Y el L no lo tengo. Ahora vuelvo al L. El 400 son los costos fijos. El L sí lo tengo. ¿Cuánto vale el L, chicos? El L vale Q sobre 10, la incógnita. Y se acabó la historia. Una ecuación, una incógnita. Despejo Q. Y una vez que tenga Q voy a tener L. Y se acabó el ejercicio. ¿Quedó claro? Bien. Entonces sería 1000 es igual a 20 por 10 por L. Bueno, acá vamos por el lado de reemplazar Q. En vez de poner el beneficio en función de Q, lo pongo en función de L. Q es igual a 10 por L. El precio lo tengo, 20. El beneficio es 1000. El precio es 20. Q vale 10 por L. Menos 100, el W lo tengo, por L. Menos 400 los costos fijos. L, ¿cuánto vale? 14. Si L vale 14, voy y reemplazo en la función de producción. Q vale 10 por 14. Q vale 140. Y ahí están todos los datos que pedía. El precio, la cantidad de trabajadores, el producto total, y hasta podríamos... y los beneficios ya los teníamos, 1000. ¿Quedó claro? Muy bien. Vamos a este ejercicio. A ver de qué se trata el 5. Bien, tenemos una empresa. ¿Alguien tiene alguna duda? Digo, pues yo por ahí voy rápido. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo vienen? ¿Bien? Bien, ¿Se todo están bien. durmiendo? Bien, Sí. bien, ¿Se sí. quedaron durmiendo? No. No, son largos los ejercicios igual. No son largos. Simplemente hay que... son chiquitos. Pero bueno, qué sé yo. Bien. Una empresa monopolista, ya sabemos que un monopolio, listo. Vende su producto enfrentando una demanda y está representada por esto. De acá vamos a sacar que, con este dato, ¿qué vamos a sacar? Es un monopolista. Ya sé que en el mercado del bien, ingreso marginal igual a costo marginal. Listo. ¿De acá qué voy a sacar de este precio? Estoy adelantando ejercicio. ¿Qué voy a sacar de acá? El ingreso marginal. Compra el factor como único demandante. Miren ustedes. Único demandante. Enfrenta esta oferta ahora. L igual a 1 sobre 25 por P. Su función de producción es 10 por L. Y sus costos fijos son de 50. Calcule precio, cantidades de equilibrio en ambos mercados y beneficio del empresario. Determine magnitud de las explotaciones. Calcule los precios que debería fijar el gobierno para eliminarlas. O dejarlas para que las reinvierta y siga proveyendo de mejores bienes y de más calidad a la población. Pero bueno, tal vez otras mentes. Sigamos entonces, no en esta facultad. Bien, acá regulamos todo. No sé para qué, pero regulamos. Sigamos. El perverso monopolista. Encima, único demandante en el mercado del factor. Bueno, estas ya saben las condiciones de equilibrio, ¿no? En el mercado del bien, ingreso marginal, costo marginal. Y en el mercado del factor, esta es la demanda, el ingreso del producto marginal del factor, y esta es la oferta, gasto marginal del factor. Ahora es creciente este. Esta es la demanda, ¿se acuerdan? Esto acuérdenselo en el final, digan que esto es la demanda, por favor, y se acaba el final. Muy bien, empecemos entonces. Curva de demanda, la curva de demanda que enfrenta el monopolista.
Esa es la curva de demanda que se enfrenta el tipo. Esta era el gasto en el factor. Acá vamos a sacar el gasto medio. Esta era la función de producción que teníamos. Y esto era el costo fijo que enfrentaba. Bien, se entendió todo. Muy bien. Vamos a trabajar con la función de demanda. Precio es igual, 30 menos un cuarto de Q. Si lo multiplico por Q, ¿qué obtengo el precio? ¿Qué es esto? El ingreso total. El ingreso total es 30 por Q menos un cuarto por Q cuadrado. Si lo derivo, obtengo el ingreso marginal. Y ahí tengo el ingreso marginal. Este es el ingreso marginal. 30 menos 0,5Q. Vamos ahora del lado del producto marginal, que lo obtenemos de la función de producción. Si la derivo, ¿cuánto da el producto marginal? 10. Fíjense, tengo ingreso marginal, producto marginal. ¿Qué voy a obtener ahora multiplicando estas dos cositas? Exactamente. ¿Qué dijeron? Sí, eso que dijeron. ¿Qué dijeron? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué dijeron que no escuché? A ver, alguna mujer, si están todas dormidas las mujeres. Florencia Quiñones, ¿qué tengo ahí si multiplico esas dos cositas? Dale. ¿Qué voy a tener? La demanda, muchachos. Tengo la demanda. La demanda de trabajo. Ingreso marginal por producto marginal. Bien. Después tengo. Vamos por el lado ahora de la oferta. Tengo. W es igual a 25 por L. ¿Qué obtuve ahí? ¿Qué es esto? El gasto. El gasto medio. El salario. El gasto, sí, el salario y el gasto medio. Y acá, ¿qué tengo ahora? Fíjense que tengo que la cantidad de trabajo es un décimo de la cantidad. Lo despejan de la función de producción. Bien. Toda esa información, ¿para qué? Para encontrar la función de costo. ¿Cómo la podemos encontrar la función de costo? Fíjense, tengo, el W lo tengo, sí, 25 por L. Quiere decir que 25 por L, esto es W. Por L más 50 que eran los costos fijos. Entonces puse el costo en función de L. Pero escúchame, ¿los costos no están en función de las cantidades? Me dirán. Sí, sí. ¿Y dónde están las cantidades? Ah, las cantidades están acá dentro de L. ¿Sí o no? Fíjense. Ahí están las cantidades. L a que es igual. Es a Q sobre 10. Si acá reemplazan Q sobre 10, le va a dar el costo en función de las cantidades. ¿Quedó claro? Ah, bueno, es lo que hice. Costo total en función de las cantidades. No hagas las cosas mal, me diría. Si sabemos que el costo está en función de cantidades siempre. Bueno, ponerlo en función de cantidades. Listo, ahí está. ¿Quedan tranquilos ahora? Bien. Un cuarto, Q cuadrado más 50. ¿Y ahora qué pueden encontrar? El costo marginal. Un medio de Q. Y ya está. Tengo el costo marginal, tengo el ingreso marginal por algún lado, acá. Ya tengo las cantidades, ¿sí o no? Ingreso marginal, costo marginal, mercado del bien y lo tengo completo. Vamos al mercado de factores, falta algo en el mercado de factores. Primero vamos a dejar acá bien claro que ingreso marginal igual a costo marginal. 30 menos 0,5Q es igual a un medio de Q. El Q óptimo es 30. Ya tengo las cantidades óptimas. Una vez que definí las cantidades óptimas, vamos a ver qué precio vamos a cobrar. ¿Qué precio cobro? Voy a cobrar 22,5. Reemplazo en la función de demanda que enfrentaba el monopolista, 30 menos un cuarto de Q, 30 menos un cuarto por 30, eso me da 22,5. Y ahora viene la parte en donde determino las cantidades que voy a contratar del factor. Determino una cantidad de 3. Fíjense, L era igual a qué. ¿Cómo habíamos encontrado el L? Despejando la función de producción,
¿sí? Yo puedo despejar que L es 1/10 por Q, pero Q valía 30. Y ahí está de dónde surge que L vale, las cantidades que voy a contratar de trabajadores son 3. Por último, fíjense que ahora puedo determinar el salario que voy a pagar. El salario que voy a pagar en el mercado viene dado por 25 por L, por la cantidad de trabajadores que contrato. Voy a pagar un salario de 75. Esto va a ser mi gasto medio. Claudio, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el L igual a Q sobre 1 sobre 10? Nada. Y el Eso, E- y este de acá, es el L, yo puedo, vos fíjate que la función de producción, siempre la función de producción, están en función, en este caso, de un solo factor, el L. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir las cantidades producidas en función de las cantidades de trabajo que contrato, o puedo escribir las cantidades de trabajadores que contrato en función de las cantidades que voy a producir. Vamos a ponerle, no le pongo F, vamos a ponerle G, otra función distinta. ¿Estamos? No llamemos invertir, es cambiar, tampoco llamemos cambiar el rol de la variable, es despejar en una situación la cantidad es en función de la cantidad de trabajadores, y en la otra despejar la cantidad de trabajadores en función de las cantidades producidas. Es simplemente eso. Pero tened en cuenta que en este caso vos estás trabajando con una función de producción. Y en este caso vos no estás trabajando con una función de producción. Acá estás trabajando ¿con qué? Con una oferta. ¿Con la oferta de quién? Con la oferta de trabajadores. ¿Queda claro? Acá estás en el mercado del bien. Estás decidiendo las cantidades que vas a producir. Y acá estás en el mercado del factor, viendo las cantidades que vas a contratar. En este caso tenés la oferta del factor. ¿Queda claro la diferencia? Sí, perfecto. Bien. Por último, podemos calcular el beneficio. Precio, 22,5 que está acá, por cantidades que eran 30 que están acá, menos los costos variables, que eran 3 unidades de L que contrato, por el precio que pago, 75, menos los costos fijos. Y se acabó casi todo. Aunque faltan unas tasas de explotación. Bien, beneficio 400. Todo el pantallazo bien generalizado de este monopolista que es competidor, no es competidor, es monopolista, monopsonista. ¿Quedó claro? Vamos a verlo ahora, si quedó claro. La explotación monopolística. Entonces, fíjense que ahora, esta explotación, en este caso del monopolio, surge de sumar, ¿sí?, las diferencias entre los costos de producir cada unidad respecto a los precios que vende. Acuérdense que tiene poder de mercado el monopolio. El precio que cobra es mayor, ¿sí?, que el costo marginal. Entonces, en estas situaciones van a aparecerse la explotación del monopolio. ¿Cómo la vemos la explotación? Como la diferencia entre el precio que cobra y el costo marginal, multiplicado por las cantidades que vende. ¿Sí? Esa va a ser la tasa del monopolista, la explotación monopolística. Teníamos el costo marginal para producir 30 unidades, era 1/2 por Q. Ese era el costo marginal. Fíjense que el costo marginal es 15 para producir 30 unidades. Entonces, el precio que cobraba por unidad era de 22,5 menos los 15 que los 15 pesos que sale producir esa unidad de costos variables, sin costos fijos, digamos, costo marginal, multiplicado por las cantidades que produce ese monopolista. Entonces ahí tenemos una explotación monopolística de 2,25. Llámese millones o pesos, lo que sea. Bien, y por otro lado, vamos a tener la explotación monopsonística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, este monopolista, que fue al mercado del factor y era el único demandante del factor, va a pagar por ese factor contratado una cantidad, un salario, ¿sí?, y le va a generar un ingreso, esa cantidad que va a contratar. Ese ingreso que le genera contra lo que realmente paga, va a generar lo que se llama la explotación monopsonista. ¿Cómo la calculamos la explotación del monopsonio? Como el ingreso del producto marginal menos el salario que le paga el trabajador, para la cantidad que contrata, multiplicado por las cantidades que contrata. Entonces, en nuestro caso, 150
menos 75. 75 era el salario que pagaba. Y el ingreso del producto marginal era de 150. Recuerden ustedes, ingreso del producto marginal era el producto marginal por el costo marginal. ¿Mm? Y el producto marginal, ¿cuánto era? Si no me acuerdo, vamos para atrás. ¿Cuánto era el producto marginal? Era 4, creo, ¿no? Era, o 10. ¿Cuánto era el producto marginal? El producto marginal es 10. ¿Ah? El producto marginal es 10. 10 por 15, que es el costo marginal. Ahí tienen de dónde surge 150. ¿Quedó claro? Este de acá. El ingreso del producto marginal es el producto marginal de L, esto vale 10, por ingreso marginal. No, esto es producto marginal, eso es el ingreso por el ingreso marginal. Y este ingreso marginal, ¿a qué es igual? Este ingreso marginal es igual al costo marginal. Y esto vale 15. Bien, ahí tenemos las dos tasas de explotación del monopolio y la tasa de explotación del monopsonio. Recuerden, la del monopsonio, la diferencia entre el ingreso que le genera ese trabajador respecto al salario que le paga. Y la del monopolio en el mercado del bien, el precio contra el costo marginal. Bien, ¿cómo solucionamos en el mercado de bienes y eliminamos la explotación monopólica? Tenemos que hacer que se comporte como competidor perfecto, esa es la idea. Entonces, igualamos ¿qué cosa? El costo marginal con el ingreso medio. Y esto es importante, ¿eh? Y determinamos un precio máximo. No sé si les suena. Precios máximos, cuidados, todas estas cosas raras. Bien. Entonces, costo marginal era 1 medio por Q. Lo igualamos con el precio. El ingreso medio, el precio era 30 menos 1/4 por Q. Igualando ambas curvas, ¿sí? Determino la cantidad de competencia. Ingreso medio, la curva de demanda que enfrentaba el monopolista, la igualamos con el costo marginal. Y ahí determinamos que 1 medio por Q es igual a 30 menos 1/4 por Q. Quiere decir que Q vale 40. Esa es la cantidad en competencia perfecta. Con esto eliminamos la explotación del monopolista en el mercado del bien. ¿Mm? Con ese precio máximo. ¿Cuál precio máximo? Y vamos y reemplazamos ya. ¿Cuánto nos da el precio? Sería 30 menos 0.25 por 40. Con un precio de 20. ¿Estamos? Ahí lo tenemos, el precio de 20. Cantidades de competencia, precio de competencia. Muy bien, entonces fíjense que ahí, si comprobamos, vemos que eliminamos, con estos precios y esas cantidades, eliminamos la explotación, esa que teníamos de 225. Acá tenemos nuestra curva de demanda, el precio, menos el costo marginal, todo esto para las 40 unidades, precio menos costo marginal, precio, costo marginal, eso nos da 0. Bien, y por último, para eliminar la explotación ahora, pero en el mercado del factor, vamos a establecer un salario mínimo. O sea, precio máximo, mercado del bien. Precio mínimo en el mercado del factor. ¿Para qué? Para igualar el ingreso del producto marginal con el gasto medio, o el trabajo, el salario. ¿Tá? Entonces, este era el gasto medio. Tenía la función de ingreso del producto marginal, o sea, mi curva de demanda. Esta curva de demanda era el ingreso marginal por el producto marginal. ¿Mm? Bien. Igualando 300 menos 50L con 25L, la oferta con la demanda, voy a despejar un L, competencia, de 4. Una vez que tengo eso del L de 4, veo el precio que debería cobrar. Tendría que cobrar un precio de 100. Fíjense que el precio antes era 75, ahora es de 100. El precio del salario, no estoy hablando. Fíjense que de esa manera eliminamos, ¿sí?,
la explotación monopsónica del factor con este establecimiento de un precio mínimo a valor 100. Salario mínimo de 100. Bien. Ahí tienen algunas otras explicaciones en las cuales ustedes podrían llevar adelante. Pero bueno, estas son las políticas de precios máximo y precio mínimo que ustedes tendrían que llevar adelante para que desaparezcan de alguna manera esas explotaciones. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo de qué manera cobrando, haciendo que produzca estas cantidades de 40 y cobrando este precio de 20, podemos tratar de alguna manera llegar a situaciones cuasi competitivas en el mercado del factor, ¿sí? Bien, esto se lo dejo para que lo vean. Después mírenlo tranquilamente. ¿Quedó claro? Bueno, creo que no tenemos más nada para ver. Sí. Vamos a hacer las gráficas y con esto nos vamos. Creo. Ahí teníamos nuestro ingreso medio, nuestro ingreso marginal y nuestra curva de costos marginales. Bien, vamos a graficar el mercado del bien. Tengo el ingreso medio, la demanda. ¿Sí? Tengo el ingreso marginal. Y vamos a presentar la función de costo marginal, que es un medio por Q. El monopolista igualaba ingreso marginal con costo marginal en este punto negro, determinaba las cantidades que iba a producir de 30, y nos íbamos y nos fijábamos en la curva de demanda y determinábamos el precio que íbamos a cobrar. Y el precio que iba a cobrar era de 22,5. Este rectangulito amarillo era la explotación en este mercado de bien como consecuencia del monopolio. Fíjense que la manera en la que nosotros imponíamos un precio máximo y tratábamos de eliminar esta explotación era haciendo que el costo marginal se iguale al ingreso medio. Y estábamos en este punto negro nuevo que aparece acá arriba, en este punto. Hacíamos que produzca 40 unidades y que cobre un precio de 20. Y en ese caso eliminábamos de alguna manera esa explotación monopolística en el mercado del bien. Esa era la idea del precio máximo. En el mercado de factores tenemos los datos, el gasto medio. Acuérdense que el gasto medio era 25 por L, el gasto marginal, ¿de dónde surge 50 por L el gasto marginal? Porque al gasto medio lo multiplico por L y obtengo el gasto total. O sea, el gasto total es 25L cuadrado. Y cuando derivo el gasto marginal me da 50 por L. Ahora sí. ¿Quedó claro? Tenía el valor del producto marginal y el ingreso del producto marginal. Vamos a graficar la situación. En el mercado del factor, ahora, tengo el valor del producto marginal, donde la ordenada al origen es 300, la abscisa al origen es 300 dividido 25, lo que nos da 12. Tengo el valor, tengo el ingreso del producto marginal, la línea azul, donde la misma ordenada al origen, 300, pero ahora la abscisa al origen es de 300 dividido 50. 6. 6 por 5, 30. Bien. Y ahora tenemos nuestro gasto medio y nuestro gasto marginal. Obviamente, mayor pendiente la curva del gasto marginal. En el mercado del factor, igualamos el ingreso del producto marginal con el gasto marginal. Recuerden siempre eso, punto negro que aparece ahí. Con eso determinamos las cantidades de trabajadores en test, lo que voy a contratar. ¿Cuánto me salen? ¿Cuánto me salen contratarlas a mí? ¿Sí? Me salen 75, es lo que le tengo que pagar. ¿Pero cuánto me rinden? Me rinden 150. Quiere decir que ese rectángulo amarillo es la explotación monopsónica. ¿Qué hicimos luego? Lo que tratamos de hacer es imponerle en esta situación que iguale ese monopolista, que iguale, en el mercado del bien, ¿no? Que iguale su curva de demanda con el gasto medio, para que le pague a este precio mínimo y contrate 4 trabajadores pagando este precio mínimo o ese salario mínimo de 100. Y de esa manera tratábamos de eliminar la parte de la explotación en el mercado del factor. ¿Quedó claro? Fíjense que para eliminar ambas o regular ambos mercados,
¿sí? Yo tendría que igualar la curva del valor del producto marginal, ese punto negro que aparece, el último punto, este puntito negro, igualo el valor del producto marginal con el gasto medio. Y de esa manera, demandando 6 unidades del factor trabajo, pagando un precio de 150, estoy regulando el mercado del bien y el mercado del factor. ¿Mm? Y eso era la situación donde regulaba ambos mercados, WS. ¿Quedó claro? Porque si no voy regulando parcialmente, o regulo el mercado del bien o regulo el mercado del factor, con el precio mínimo y el precio máximo. En esta situación, ¿sí?, yo estoy regulando este monopolio, monopolista, monopsonista, lo estoy regulando a ambos mercados, el mercado del bien y el mercado del factor. ¿Quedó claro? Bueno, no hay más nada, ¿no? No, era eso nomás. Creo que no hay más nada. Bueno, hasta acá llegamos con factores. Recuerden que esto se toma mucho en los finales, ¿eh? Tengan cuidado porque se toma mucho. Repasen bien, cualquier duda que tengan, lo vemos, ¿sí? Así que si no hay dudas, ¿alguno tiene alguna duda? Si no hay duda, vamos Sí. a cortar acá y seguiremos la próxima, con no sé con lo que venga. No sé qué viene la próxima. ¿Entra en el test, este TP, en el test de mañana? No, este creo que no. No, este no entra. Debe entrar Monopolio y el tema de Juegos. Claro, buenísimo. Monopolio y teoría de los juegos. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Somos pocos, quedamos pocos, pero bueno. Nos veremos entonces el próximo jueves, seguramente con equilibrio general. Así que vayan repasando un poquitito, que ya se nos viene el fin de curso y ya se les viene el segundo parcial, seguramente también, ¿no? Sí, el 20. Por eso. Bueno, que tengan muy buenas tardes y nos veremos el próximo jueves. Dale. Hasta Chao, pronto. profe. Buen fin Listo, de- nos vemos, profe.